predicación, recordándoles que el día de mañana les había dicho acerca del conversatorio. Entonces, bueno, yo estoy en pie para eso, así que mañana, Dios mediante, estaré aquí a las 2 de la tarde para comenzar como a las 2:30, 2:40, y espero pues que algunos de ustedes se animen a venir, y si tienen preguntas, también si tienen comentarios que hacer acerca de estos mensajes que muchas veces hay cosas que son misteriosas, que son difíciles de entender. Si ustedes se animan y quieren que conversemos acerca de esas cosas, pues estaremos aquí. Como les he dicho, no será un servicio, será algo más informal, pero estaremos aquí pues y conversaremos y tocaremos los temas que Dios permita que podamos exponer el día de mañana, a partir de las 2, y si el Señor permite podemos comenzar a las 2:30 o algo así. Bueno, vamos a leer la escritura para comenzar el pensamiento esta tarde, y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Revelación, capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer Revelación 2:13 y Revelación 16:10. Revelación 2:13 y Revelación 16:10. Dice así la palabra del Señor. Revelación 2:3. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y también Revelación 16:10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Dios bendiga su palabra, tomen su asiento. Bueno, mis hermanos, continuando con este estudio que estamos haciendo, estamos meditando acerca de estas cosas que les he dicho, que están en el futuro y que no tienen que ver con los elegidos que han sido predestinados para ser raptados de esta tierra, para que sus cuerpos sean transformados. Sin embargo, al estudiar estas cosas, logramos entender, Dios nos permite ver muchas cosas que nos sirven a nosotros, en nuestro día, en la hora que estamos viviendo. Y de allí pues que toda la palabra de Dios es un buen consejo para los elegidos, para los creyentes, para los hijos de Dios. Sin embargo, les he dicho pues que esto es para el futuro, para después de que los hijos de Dios hayan sido recogidos de esta tierra. Y lo que nos corresponde o lo que nos ocupa hoy y el día domingo tiene que ver con las copas, edades, sellos, trompetas y copas, bajo el plan de redención, bajo el misterio. Yo puse el plan, pero él lo habría llamado el misterio. Entonces, y es algo muy, muy importante. Estaba estudiándolo y es difícil que lo pueda terminar el domingo, pero era mi deseo hacerlo. Pero de todas maneras, si no lo puedo terminar el domingo, lo termino durante la semana, entre el miércoles y el viernes, porque son muchas cosas. Y como les he dicho, siempre tratando de traer un consejo para nosotros, una palabra para nosotros, no solamente hablando de estas escrituras que están allá, sino siempre mirando la parte que pueda ser positiva para ayudarnos a nosotros a vivir una vida más cercana a nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que en mi ministerio, todos los años que he predicado, es la primera vez que voy a tocar, quizás la segunda, pero esta vez creo que lo estoy haciendo con un mejor entendimiento acerca de estas copas. Y no lo voy a hacer tampoco en tantos detalles, porque todo este mensaje, todas estas semanas que he predicado estas cosas, he ido añadiendo cosas, tocando cosas que tienen que ver con las copas. Las copas son juicios, como les he dicho. Y ahora en esta tarde quiero tocar el trono de la bestia, porque
encaja perfectamente aquí y esto está conectado con lo que voy a hablar el día domingo. Pero tengo que hablar de eso hoy, ¿verdad? Porque entonces el mensaje se torna muy largo y es importante entonces que toque esta parte hoy, porque encaja aquí en lo que estoy, en el orden que estoy llevando con todo esto. Entonces, bueno, acabamos de leer estas dos escrituras y hay muchas cosas en la escritura que son difíciles de asimilar. Para nosotros, cuando meditamos en estas cosas, muchas de ellas, por lo menos a mí me pasa eso, me imagino que también a ustedes les pasa eso, tantas preguntas que vienen y llega un momento como que nos detenemos, como que no podemos avanzar, porque no hallamos la respuesta a esas preguntas profundas, sobre todo cuando se trata de pensar en la palabra de Dios y en todo lo que Dios significa, todo este misterio que Dios ha traído. Es algo muy profundo, para la mente humana es muy difícil y por eso es que tiene que haber un elemento que se llame fe. Es la única forma de nosotros poder abordarlo y poder encararlo por medio de la fe. Nuestro razonamiento humano no puede llegar hasta allá, tiene que ser por fe. Y cosas muy difíciles de entender. Y una de esas cosas que son precisamente muy difíciles de entender es lo que se refiere al diablo. Es lo que se refiere al diablo. La verdad es que es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender el origen. Es muy difícil de entender el por qué. ¿Ve? Porque el diablo es el enemigo de Dios. Es el enemigo de Dios. Entonces, si usted se pone a ver, un día no existía, pero Dios permitió que eso existiera. Y ahí es donde se pone como muy profundo eso. ¿Ve? Por supuesto, no hay que buscarle muchas explicaciones. Hay que creer lo que Dios ha hecho. Hay que creer lo que Dios ha hecho, porque lo que sí es cierto es que existe. Es que la maldad existe. Es que lo malo existe. Es que el diablo existe. En alguna parte el profeta dice, Dios existe. Dios es una persona. Él no es un pensamiento. Él es una persona. Y dice, el diablo también. El diablo también existe. No es un pensamiento solamente. Porque hay gente que enseña eso, que solamente eso es un pensamiento. Pero no es verdad, es una persona. Entonces debemos abordarlo desde la fe en Dios y desde la soberanía. Escuchen estas cositas que son importantes, porque es lo que les estoy diciendo. Nos pueden ayudar a nosotros, a pesar que estamos hablando de cosas en las cuales estamos creyendo que no participaremos nosotros. Sin embargo, estas cosas que se dicen pueden ayudarnos en nuestra fe, pueden ayudarnos a tener revelación de la palabra. Entonces debemos abordarlo desde la fe y desde la soberanía de Dios. Y nunca desde el razonamiento humano, porque el razonamiento humano nos llevaría a la negación de las razones que Dios tuvo, ¿verdad? Porque podríamos entonces llegar a un punto de cuestionar a Dios. Pero lo estaríamos cuestionando desde un entendimiento humano, desde una forma limitada de verlo, cuando la mente de Dios es eterna, es infinita, y Él conoce las razones por las cuales ha permitido que sucedan las cosas como suceden. Mucha gente que hoy no cree, ellos dicen, no puedo aceptar que Dios haya hecho tal cosa, o que Dios haya permitido tal cosa, y prefieren no creer, prefieren no aceptar a Dios. Porque dice, ¿por qué existe entonces la maldad? ¿Y por qué esto? ¿Y por aquí aquello? Y cuestionan las cosas que han sucedido. Pero fíjense, Dios es paz. Dios es verdad. Dios es amor. Pero el diablo es todo lo contrario. Dios es amor, es paz. Pero el diablo es guerra. El diablo es mentira. El diablo es odio. ¿Ve? Y quiero leerles a ustedes algo, porque pensando en estas cosas, vi algo que no lo había visto. Es probable que esto que
que les voy a leer no sea una sorpresa, porque es una cita que hemos leído, que conocemos. Pero llega un momento en que usted como que entiende algo que no entendía. Y está en el mensaje ¿por qué no somos una denominación? Dice, ahora usted va a decir, hermano Branham, si Él es tan grande, está hablando de Dios, si Dios es tan grande, ¿cómo permitió al diablo producir el pecado? Pues Él sabía, Dios sabía, mucho antes de que el diablo fuera creado, que Él sería el diablo. Ahí es una cosa que rompe nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitiría que eso sucediera? Y entonces dice Él, gloria, ahora me siento religioso. ¿Qué cosa? Antes de que el diablo fuese creado, Dios sabía que Él sería el diablo. Ahora usted pregunta, ¿qué de eso? Usted dice, ¿por qué le permitió ser el diablo? Y aquí está la parte principal para mí de la cita. Para que Él fuese probado ser Dios. Por eso lo hizo. Ahora lo tremendo de eso es, Él permitió a un diablo para Él, Dios, ser probado que Él era Dios. Ahora eso es tremendo. Y les voy a decir por qué. ¿Qué fue la parte que me pareció tremenda que no la había captado yo? ¿Qué es lo que yo no había entendido? Y espero que también les parezca a ustedes importante. ¿Qué es lo que no había entendido? Bueno, que siempre yo había visto al diablo como una prueba terrible para mí, como una prueba terrible para el hombre. Pero aquí, de acuerdo a lo que está diciendo el profeta de Dios, ahora entiendo una cosa, que el que más ha sido probado, el que más ha sido estorbado, el que más ha sido ofendido por la existencia del diablo, no es ninguno de nosotros. El que más ha sido Dios. Y nosotros siempre hemos pensado que, oye, pobrecito de nosotros porque existe el diablo y hay tropiezos y hay todo. Pero hermano, Dios permitió al diablo ser diablo para Él, Dios, ser probado como Dios. Y eso de verdad, hermano, yo nunca lo había pensado y lo empecé a meditar hoy. Siempre había pensado que eran los seres humanos los más afectados en eso. Pero no, por supuesto que el ser humano ha sido afectado. Por supuesto que ha sido terrible que exista un diablo. Pero fíjense, si ha habido alguien que se ha interpuesto entre Dios y los planes de Dios, ha sido el diablo. Si hay alguien que ha estorbado, ha sido el diablo. Y eso es tan tremendo. Fíjense esto, que Dios nunca hubiera sido blasfemado, Dios nunca hubiera sido negado, Dios nunca hubiera sido ofendido, Dios nunca hubiera sido denigrado y hasta aborrecido si no existiera el diablo. Nunca. Pero si ustedes se ponen a ver, ¿cuánta gente no blasfema de Dios? ¿Cuánta gente no ofende a Dios? ¿Cuánta gente no duda de Dios? Millones de millones. Para comenzar, el mundo entero lo rechaza. Piensen en eso. Así que no somos nosotros los que hemos sido los más probados con la existencia del diablo, sino que es Dios el que ha sido realmente probado para mostrar que Él es Dios y que está por encima de todas las cosas. Y a pesar de eso, Dios siempre ha abordado esto en simplicidad. Siempre lo ha abordado en simplicidad. Pero Él ha sido el más blasfemado. Él ha sido el más blasfemado de todos. Es tan grande y es tan extraordinario. Y sin embargo, ha tenido que soportar ser ofendido, ser tenido injusto, ser tenido por malo. Ha tenido que soportar los vasos de deshonra, soportar ángeles caídos, soportar brujas, soportar huestes de maldad, soportar iglesias del mundo. Dios dejó al diablo proceder y tuvo que soportar todo eso. Piénsenlo. Si el diablo no existiera,
los millones y millones y millones de seres humanos que hoy blasfeman y que hoy adoran a Satanás y no a Dios, piénsenlo, ellos no existirían, ellos no lo harían, ellos estarían adorando a Dios. Pero cuando el diablo se le permitió existir, se le estaba permitiendo engañar y se le estaba permitiendo entonces hacer que los hombres se le voltearan a Dios y no adoraran a Dios y no creyeran en Dios y dudaran de Dios y ofendieran a Dios. Así que al decir esto, estoy diciendo es que el más probado en esto no es el hombre, es Dios, que ha tenido, ¿verdad?, que recibir tanta ofensa de parte de los hombres que él mismo tuvo que crear. Ahí, fíjense, él mismo los tuvo que crear. No es verdad que deberían ser todos los seres humanos, todos los hombres deberían ser los más agradecidos de que la razón por la cual el hombre existe es porque Dios le dio esa existencia, y sin embargo el hombre ofende a Dios y el hombre se atreve a decir bueno, lo que pasa es que yo pienso así o yo pienso así. Qué tremendo eso. Y el mismo diablo tuvo esa arrogancia de querer ser, de tener su propio reino, de tener su propia manera, de tener sus propios súbditos. ¿Ve? Cuando él no era nadie. Él no tiene el poder que tiene Dios. Y sin embargo pretendió y ha pretendido y logró hacerlo por medio de toda la perversión. Entonces fíjense, piénsenlo. Él logró dañar de tal manera a los hombres para que fuesen vulgares. Él lo hizo a las mujeres, las desnudó. Y todo de esa manera. ¿Ve? Debieron ser como Abel, pero llegaron a ser como Caín. Los reyes de la tierra han blasfemado, se han burlado de Dios. Lo usan como chistes, lo usan de una manera pervertida. Muchas veces ustedes están viendo alguna película, alguna cosa, y dicen una cosa ofensiva para Dios. Mucho de eso. Y eso está lleno, de eso está lleno el mundo hoy. Así que para no tardarme en eso, esa es una de las cosas que vi hoy. Que el más ofendido de todo era Dios. Entonces fíjense, la iglesia que debía ser el templo de Dios y donde Dios recibe adoración, es todo lo contrario. Es un lugar de inmundicia y de falsedad. Es en realidad el trono de Satanás. ¿Ve? Es lo que estoy predicando hoy, el trono de Satanás. Y esta iglesia que debió ser el lugar donde se adorara a Dios, donde se sirviera a Dios. Las iglesias lo que son lugares donde se blasfema de Dios. Esa es una gran verdad. Se blasfema de Dios. Se tiene primero el dinero, se tiene primero a los hombres, se tiene primero las cosas del mundo que a Dios en las iglesias. Y se han constituido y se constituyeron en trono de Satanás. Eso es la verdad. Así que si ustedes lo piensan muy bien, es un gran milagro de gracia. Fíjense, es un gran milagro de gracia y misericordia cuando un pecador se arrepiente. Porque cuando el pecador se arrepiente, entonces ahora voltea su rostro hacia Dios y empieza a darle honra y gloria y adoración y alabanza a este ser que lo merece, porque lo creó, porque lo hizo, porque hizo todas las cosas. Hay oxígeno porque Él la creó, hay aire porque Él lo creó, hay agua porque Él la creó, hay sol porque Él lo creó, hay vida porque Él la dio. Díganme si no merece gloria. Él merece gloria. Él merece ser adorado, ser glorificado. Él lo merece. Así que cuando un hombre se arrepiente, ve y viene y reconoce a Dios y le adora y le agradece, eso es algo, hermano, demasiado tremendo. Es algo tremendo. La Biblia dice que cuando eso sucede, en el cielo hay gozo, hay fiesta. Porque qué tremendo que el hombre no reconozca a Dios, que el hombre no le crea, que el hombre no le adore. Y al decir esto, pensemos en nosotros. No solamente es en la gente de afuera, nosotros, nuestra vida.
Que muchas veces andamos calculando, ¿ves? Calculando para hacer algo para Dios. No debería ser así. Deberíamos darlo todo para Él. Muchas veces se piensa demasiado para honrar a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y a Dios no solamente se le honra de labios. A Dios se le honra con acciones vividas, con un corazón de verdad y sin pensarlo. Deberíamos amarlo, deberíamos entregarle, deberíamos adorarle, glorificarle. Pero muchas veces nuestras acciones lo que hacen es adorar a Satanás. ¿Te dice cómo? ¿Te dice cómo es eso, hermano? Nuestras acciones. Cuando usted está robando algo, ¿está adorando a quién? ¿A Dios? ¿Está sirviéndole a Dios? Cuando usted está mintiendo, ¿a quién le está sirviendo? ¿A Dios o al diablo? Cuando usted hace una cosa y otra, ¿a quién le está sirviendo? Porque ¿qué es adoración? ¿Adoración es levantar la mano? No, eso no es adoración. Adoración es una vida de servicio al Dios viviente. Mañana, el domingo, tocaremos un poquito más de eso. Entonces Dios es misericordia. ¿Ve? Pero este diablo, él es el padre de la inmisericordia. El diablo prefiere matar, prefiere dañar, prefiere enfermar. Entonces es un ser horrible este ser. Y sin embargo estoy predicando algo en esta tarde donde estoy diciendo que él ha logrado tener un trono en medio del hombre. Y eso es tremendo. Gloria a Dios. Entonces fíjense, hermano, en el mensaje hay mucho material de esto. Hay muchísimo material. En la Biblia hay muchísimo material. Pero estoy tocando este punto porque encaja con las copas. Encaja con las copas porque las copas es el día de la venganza de Dios. Y Dios prometió que habría un día en el cual Él castigaría a estos hombres que prefirieron adorar a Satanás y darle su vida a Satanás y servirle a Satanás. ¿Ve? Que adorarle a Él, que creerle a Él, que vivir para Él, que aceptar su palabra. Hay un gran castigo por eso. Hay una gran venganza de Dios para esos hombres, los que no han querido creerle, los que no han querido amarle, los que no han querido servirle, los que han preferido servirle a uno que Él creó. Y la Biblia dice, han preferido adorar a la creación y no al Creador. Piensen ustedes en eso. Piensen ustedes en eso cuando ustedes toman la ruta del camino ancho. Piensen a quién le están sirviendo, a quién están adorando. Toda acción que usted haga que sea contraria a Dios y a su palabra es adoración a Satanás. Oh, hermano, yo sé que ustedes quizás vengan a este servicio y digan, hermano, ¿por qué no podría predicar otra cosa? Este es mi tema. Quizás en algún otro tiempo hablemos de otra cosa. Pero es que la gente, todos nosotros, necesitamos reflexionar muy bien. Reflexionar muy bien nuestra vida, lo que hacemos, lo que procedemos. ¿Ustedes creen que llegaremos al cielo siendo una gente imperfecta, llena de errores y de fallas? No, nosotros necesitamos que este Dios haga un milagro en nuestra vida y traiga un cambio verdadero en nuestra vida. Entonces, fíjense, hay algo en particular o directamente que no hemos mencionado en todo este tiempo. Sí lo he dicho, pero no he hablado en particular de este personaje, del diablo, de este trono que dice la Biblia que acabamos de leer. Pero en Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, Apocalipsis 6, Apocalipsis 8, Apocalipsis 9, Apocalipsis 11 está presente en todo eso. Está presente. ¿Ve? Está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ve? Es el estorbo, es el contraste, es la manera
que Dios permitió para él probar que él era Dios. Y para él probar a sus hijos si son creyentes de verdad. Porque lo que él ofrece, el diablo ofrece, es un camino ancho, es un camino cómodo de muchas cosas. Sin embargo, hay muerte. Hay muerte, hermano. Oh, hay muerte en esas cosas. Y dice la Biblia, fíjense, en Revelación 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí estoy leyendo este versículo para que ustedes vean que dice la bestia que sube del abismo. Y la cosa es que esta es la primera vez desde que usted comienza a leer Apocalipsis, ¿ve? Es la primera vez que se habla de esta persona que se llama la bestia. Ninguno de los capítulos anteriores, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8, del 9, ni el 10, en ninguna parte se habló de la bestia. Pero aquí, cuando los dos testigos estaban ministrando, entonces vino la bestia y fue la que los mató a ellos. Entonces estoy diciendo esto para que ustedes vean, ¿verdad? Que si no leemos más allá de eso, no sabemos quién es. ¿Por qué apareció este personaje llamado la bestia? ¿Ve? Fue llamado la bestia. ¿Por qué apareció este personaje? Si no leyéramos más allá, no supiéramos quién es, de dónde vino, cómo apareció, de dónde salió. No supiéramos nada de eso. Pero Dios, en su forma extraordinaria de hacer esto, porque Él viene y coloca, porque hasta en Apocalipsis capítulo 11, espero que no se confundan, pero si esto no les parece que lo entienden, mañana en el conversatorio lo hablamos. Pero en el capítulo 11 termina todo. En el capítulo 11 llegamos al Magedón. De la misma forma en que en el 19 se llega, en el 11 también se llega. ¿Ve? Ahí termina todo. Y entonces Dios viene y en el 12, en el capítulo 12, empieza a hablar de algo que pareciera que es totalmente distinto. Pero no, lo que Él está haciendo en el 12 es entonces entrar en el misterio de este personaje. Es tremendo. Él nombra a este personaje, ¿verdad? Allí, en el capítulo 11. Cuando no lo había nombrado en todo el resto del tiempo. Sí había habido símbolos. Les estoy diciendo que sí está en el 2, en el 3, que sí está en el 4, que sí está en el 6, que sí está en el 8, que sí está en el 9. Pero de esta manera, nombrado como la bestia, no había sido nombrado. Entonces Dios viene y trae el capítulo 12 y empieza a abrirnos la historia, el misterio, la revelación de que entendamos quién es ese personaje. Ese personaje que hemos leído dos escrituras, donde una dice el trono de Satanás y otra dice el trono de la bestia. Revelación capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Fíjense, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 12 porque les estoy diciendo que en el capítulo 12 Dios comienza a narrarnos, a revelarnos quién es ese personaje. ¿Quién es ese personaje que aparece en el tiempo de la tribulación matando a esos dos testigos? Que tiene tanto poder, que se le fue dado tanto poder, que los dos testigos hicieron y muchas cosas, pero al final se les dio, digamos, a este ser, se le dio el derecho de matarlos. Entonces dice Revelación 2:1, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Fíjense, hermanos, esto aquí, todo el capítulo 12, viene a ser una escritura que tiene un cumplimiento compuesto, un significado compuesto. ¿Entienden? Hay escrituras que tienen cumplimientos o significados compuestos, y esta es una de ellas, porque en realidad esta mujer representa claramente a Israel.
Ella representa claramente a Israel. Pero también en el tiempo final, esta mujer representa a la iglesia del tiempo del fin. A la novia del tiempo del fin también la representa. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ella también está embarazada hoy. Esta mujer estaba embarazada, una mujer vestida del sol, ¿ve? Sobre su cabeza y estando encinta, ella estaba embarazada. Y la novia del tiempo del fin también está embarazada. Esta mujer la está representando. Aquí, ve, allá en el pasado estaba representando a la nación de Israel. Porque de la nación de Israel, la nación de Israel estaba embarazada de un hijo varón que se llamó Cristo. Esta mujer era Israel, embarazada de un hijo varón llamado Cristo, y estaba en dolores por el alumbramiento. Y en el tiempo del fin, la mujer embarazada es la novia que está en dolores porque quiere parir la manifestación de Cristo para este día. ¿Cuántos de ustedes están en dolores de parto? Porque ustedes quieren, desean, anhelan que Cristo sea manifestado en sus vidas. Así como esta mujer estaba en dolores porque Cristo, el Hijo varón, iba a ser manifestado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjense, cuando comenzó, allá atrás estaba representando la nación de Israel. Porque según la carne, Cristo nacería de Israel. Y si ustedes lo piensan con sabiduría, el resultado final de eso sería la iglesia gentil, embarazada de Cristo. Pero cuando le seguimos la ruta a esta mujer que representa a Israel, todo comenzó con Abraham. De Abraham vino Isaac. De Isaac vino Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Si acabamos de leer, ella tenía una corona de 12 estrellas. Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Ahí está la corona. Gloria al nombre del Señor. Y ella tenía sus pies, ella estaba parada sobre la luna. Y el profeta de Dios dijo que la luna representaba la ley sobre la cual Israel fue fundamentado en los tiempos de Moisés. Luego apareció David. Y a David se le prometió que un hijo de él tendría un reino sin fin. Y todos sabemos que eso era un tipo, porque de acuerdo a la carne, ¿verdad? María era una descendiente de David. Aunque nosotros sabemos que María no tuvo a Jesús de acuerdo a la carne, sino por obra del Espíritu Santo. Así nació él, el hijo varón. Entonces Satanás siempre ha perseguido al hijo varón, ¿correcto? Siempre ha perseguido a la simiente de Dios. La simiente de Dios nunca ha perseguido a la simiente del diablo, ni puede hacer que la simiente del diablo se convierta. Pero Satanás siempre ha perseguido a la simiente de Dios. Satanás persiguió a Abel, Satanás persiguió a los creyentes, Satanás persiguió a Jesús y Satanás lo ha perseguido a usted. ¿No es verdad eso? Gloria al nombre del Señor. Así que miren, lo que estoy edificando aquí es de dónde vino el trono. ¿De dónde? ¿Quién es esta bestia? ¿Y por qué llegó a tener un trono aquí en la tierra? Vamos a leer Revelación 12:3. También apareció otra señal. Aquí está, fíjense, en el cielo apareció la señal de esta mujer. ¿Qué está sucediendo? Si ustedes lo captan bien, lo que yo les he dicho es que el misterio siempre sale del cielo. El misterio siempre sale del cielo. Dios es el que da el misterio. Siempre sale del cielo. Luego en la tierra hay un mensajero que lo capta. Capta el misterio y comienza a predicarlo. Por eso es que está diciendo una mujer, la señal de una mujer apareció en el cielo. Y ahora también apareció otra señal en el cielo. Está saliendo el misterio del cielo. Dios lo está revelando a alguien aquí en la tierra. Nunca había sido revelado. Se lo está revelando a los elegidos del tiempo del fin. Aleluya. Nadie conoció este misterio. Ninguno de ellos lo conoció en el pasado. Él se lo está revelando bajo el ministerio del séptimo ángel. Se lo está revelando a los elegidos del tiempo del fin.
Nadie en la Biblia predicó esto. Nadie en las edades predicó esto. Pero en este día estamos predicando de estas cosas. Dios nos las ha revelado. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró. Fíjense, aquí está la cosa. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Aleluya. Es tan maravilloso, es tan claro. ¿Cuántos lo ven? Se ve claro. ¿Ve? ¿Quién fue el dragón? ¿Quién fue este dragón que se puso enfrente a esta mujer? Que la Biblia está diciendo, este dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este dragón es el mismo dragón escarlata de Apocalipsis 3:1. Es el mismo, es la misma bestia de allá. Es el mismo de Apocalipsis 17:3. Es el mismo personaje. ¿Ve? Es el diablo. Ese dragón es el diablo. Y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es un sistema. Está gobernando un sistema humano, un sistema de hombres. Esos son símbolos que significan estas cosas. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Es un misterio revelado. Este dragón es el diablo. Esta bestia. Eso es exactamente lo que está sucediendo allí con eso. Y luego, correcto, luego este dragón fue a perseguir al hijo varón. Persiguió a los israelitas. Fue el imperio romano. Exactamente eso fue. Fue el imperio romano que estaba siendo gobernado por Satanás. En el tiempo en el cual los magos llegaron a Israel, a Jerusalén, y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el que ha nacido? Herodes los mandó a llamar y los interrogó. Y ellos le dijeron exactamente lo que decía la escritura. Y Herodes mandó a matar. Ahí está el dragón persiguiendo al hijo varón. Él mandó a matar a los niños que llegaran hasta 2 años. Pero Dios le reveló a José y a María que huyeran a Egipto y se resguardaran en Egipto. Aleluya. Por eso es que la Biblia dice: de Egipto llamé a mi hijo. No solamente era Israel que fue llamado de Egipto, sino Cristo, que también fue llamado de Egipto. Un cumplimiento o un significado compuesto de la escritura. ¿Cuántos lo están viendo? Entonces fíjense, en el tiempo en que el hijo varón nació, este hijo varón es el hijo de David, es el Mesías, es Cristo, es la palabra. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién lo persiguió? Lo persiguió el dragón, que para ese tiempo era el imperio romano que gobernaba sobre Jerusalén. Quiso matarlo, pero luego la Biblia dice que Dios lo arrebató, lo guardó, y a la mujer la esparció hacia el desierto. Gloria al nombre del Señor. Era otro tiempo. ¿Ve? Era otro tiempo en la tribulación. Era otro tiempo. Entonces fíjense, hermanos, Apocalipsis capítulo 12 nos revela un significado compuesto de su primera y de su segunda venida. Entonces este dragón que quiso matar a Jesús es el diablo. Detrás del imperio, la bestia es el diablo. Detrás de la iglesia, la bestia es el diablo. Detrás del papa, la bestia es el diablo. ¿Ve? Detrás de la iglesia denominacional, que la Biblia llama las hijas de la ramera, el poder que hay es el diablo.
siempre acusando a los elegidos, siempre haciendo tropezar a los elegidos, y después que los hace tropezar con sus mismos engaños, entonces los acusa. ¿Ves? Así es el diablo. Primero te enseña algo para que tú vayas tras eso, y después cuando tú caes y tropiezas, te acusa. Mira, es un pecador, mira, no es un creyente. Así es el diablo. ¿Ves? Pero Dios nos ha dado revelación de eso a nosotros. Gloria a Dios. Entonces fíjense, estas 7 cabezas, estos 7 cuernos, todo el tiempo ha tenido los reinos de la tierra bajo su dominio. ¿Ves? Fíjense cómo la mujer huye al desierto y es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Eso es en la tribulación. Esta escritura entonces en su significado tiene algo, es compuesto. Luego fíjense, Revelación 12:7. Después hubo una gran batalla. Nos está diciendo dónde comenzó, quién era, cómo la mujer. Está narrando desde ese momento en que la mujer estaba embarazada. Pero cuando nosotros nos vamos más atrás, podemos investigar de dónde viene esa mujer, cómo se formó. Les estoy diciendo Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, etcétera, hasta que llegó a ser esa mujer y están embarazadas del Mesías. ¿Correcto? Y ahora Dios se va al cielo en el versículo 7 para mostrarnos de dónde salió este dragón, cómo se convirtió en eso. Porque no comenzó siendo eso, pero ahora nos está mostrando de dónde, cómo fue que llegó a ser un dragón. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Tenía ángeles? ¿Cómo es que tenía ángeles? ¿Cómo es que había sido llegado a ser un dragón? Una bestia. Por supuesto no lo voy a leer, pero si ustedes se van a Isaías, el capítulo 14, ahí lo pueden leer. ¿Ve? Había engañado a los ángeles, a las 3/4 partes de ellos. No solamente fue aquí en la tierra, allá en el cielo. Cuando los ángeles, la Biblia dice que viven de día y de noche, por decir tiempo, día y noche, diciendo santo, 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 adorando a Dios y diciéndole santo, santo, y nunca se callan, siempre están santo, 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 porque Dios es santo y Él merece adoración y Él merece gloria. Pero de repente, Douglas, esto tuvo que haber sido algo estremecedor. Tuvo que haber sido algo estremecedor. ¿Saben por qué? Porque las 3/4 partes de esos millares y millares y millones de ángeles se callaron. Se callaron para no adorar al Dios que los había creado. Y empezaron con su actitud y con lo que hicieron a adorar a Satanás allá mismo en el cielo. Wow, hermano, qué fuerte eso. ¿Ve? Y luego dice el profeta que se formó su reino allá. Dios lo dejó hacerlo por un momento, pero después vino con su poder, ¿ve? Vestido de Miguel, el gran guerrero que es Dios. Pero no prevaleció, verso 8, ni se halló ya lugar para él en el cielo. En otras palabras, Dios le dijo: no hay lugar aquí para ti, no hay lugar para ustedes, no hay lugar para su blasfemia aquí en el cielo, no hay lugar para que ustedes estén aquí. Ustedes están adorando a esa criatura, entonces ustedes tienen que ser arrojados de aquí, y un día vendrá la venganza. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente. Aquí está, ¿ven? Nos está revelando quién es esa bestia. Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. Aquí nos lleva Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Gloria a Dios. ¿Ve? Nos está mostrando el misterio del dragón, Apocalipsis capítulo 12. Y el misterio de la mujer que tuvo el hijo varón. Fíjense, la mujer tuvo al hijo varón. La novia realmente al final también tiene el hijo varón, que es Cristo. Y entonces aquí está la cosa. ¿Dónde comenzó esa batalla? No comenzó en la tierra, hermano. Comenzó en el cielo. Fue allá. Y qué tremenda revelación
hubo para una batalla. Fue Lucifer, quien era el más poderoso. Lucifer fue el ángel más poderoso que Dios tenía. Y sin embargo, una gran debilidad: no puede crear. Tiene que engañar. ¿Ve? No puede crear, tiene que pervertir. Él no es creador. La única manera de él tener un reino era engañando, era mintiendo, era pervirtiendo. Piénsalo. Piénsalo. ¿Por qué? Porque hoy todo es eso, todo es pervertido. Oh, hermano, cuánto necesitamos la presencia del Dios Todopoderoso en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro ser, para no estar contaminados, para no estar cegados. Piénsenlo, hermano, todo será arrasado un día de estos. Este mundo no es de Dios. Este mundo es el Edén de Satanás, híbrido, hecho por perversión. Por eso Dios no lo puede dejar. Dios tiene que arrasarlo. El hombre se ha pervertido. Dios tiene que castigarlo, que arrasarlo. Los sistemas políticos, Dios los va a arrasar. Las naciones pervertidas, Dios las va a arrasar. Por eso es que hay que huir a la palabra, hay que huir al Calvario. Así que fue expulsado del cielo. Cuando fue expulsado del cielo, entonces ustedes ven dónde comenzó allá en el Edén. Era la serpiente antigua. Apocalipsis capítulo 12. ¿Ven? Era la serpiente antigua. Comienza en la revelación de la persecución de Roma a Jesús. Pero fíjense ustedes esto, tremendo. Vino de allá, del cielo. Apocalipsis 12 está mostrando es cuando ya Israel iba a nacer el Mesías. Pero luego nos dice, la serpiente antigua nos lleva al Edén. Nos lleva al Edén y ahí está el misterio desarrollándose desde allí. Desde allí venía. Desde que Satanás fue arrojado del cielo. Y luego él, fíjense, aquí hay algo tremendo que lo he predicado también otras veces. Una de las cosas que sucedió fue que fue despojado. Fue despojado de su belleza. Fue despojado de su cuerpo. Es un espíritu. Él vaga, es un espíritu. Todos ellos fueron despojados. Por eso es que necesitaban, al venir aquí a la tierra, necesitaban dónde morar. Porque si no moran en ninguna parte, no tienen poder sobre nada. Y por eso fue que al venir usó a la serpiente. Porque la serpiente hablaba, la serpiente caminaba, la serpiente era suficientemente correcta como para usarla como instrumento. Y yo estaba pensando, ¿por qué si la serpiente hablaba, si la serpiente caminaba, por qué simplemente no esperó que la serpiente se reprodujera con su parte femenina y masculina y se reprodujera para tomar a los hijos de la serpiente y simplemente morar en ellos? ¿Saben qué pienso? Que la serpiente en realidad era un animal, no tenía alma, es decir, no adoraba. Y al no adorar no le servía, porque él quería ser un Dios y ser adorado. Y lo único que era adoración, donde había adoración, era en Adán, era en el hombre. Aleluya. No podía ser adorado de esa manera. Necesitaba a alguien que tuviese un alma, y eso solamente lo podía hacer un hombre, y por eso trajo hibridación a la raza humana. Que el Señor Jesucristo nos ayude a todos. ¿Ves, hermano? Así que fíjense, Satanás vio que la iglesia de Cristo dio a luz a un hijo varón. Y Satanás quiso tener también un hijo varón. ¿No es eso tremendo? Así fue que vino Caín. Él era un hijo varón de Satanás. Así fue que vino Judas, un hijo varón de Satanás. Y así es la razón por la cual nunca fue nombrado un papa mujer. Porque Satanás quiere tener al final
su trono en un hijo varón, que será llamado el Papa, que será llamado la bestia. Gloria al nombre del Señor. Así que fíjense, Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido, después que fue lanzado, después que fue sacado de allá, ahora ha venido la salvación. Fíjense, hermano, esta escritura no está hablando precisamente del cielo. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Y ellos, ¿quiénes? Los creyentes. Los creyentes que están en la tierra, los creyentes que creen la palabra, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, unos creyentes aquí en la tierra que han creído en Cristo, que han creído en el Calvario, que se han agarrado de la palabra de Dios y que a diferencia de todos los hijos del diablo, ellos han menospreciado sus vidas humanas. Te dice, hermano, pero ¿cómo voy a menospreciar mi vida humana? La vida, hermano, pecadora, la vida pervertida. No queremos vivir de esa manera. ¿Ve? Hemos menospreciado nuestras vidas hasta la muerte, de morir a esta naturaleza, de morir a esta forma humana a través de Cristo, a través del Calvario, a través de su palabra, la que Él nos ha dado a nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuántas cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces, miren, hermano, voy a saltarme aquí los demás versículos para entrar al capítulo 13 rápidamente. El capítulo 13, porque aquí está el dragón, la mujer, y ahora queremos ver cómo es que llegó a tener un trono en la tierra. Es un repaso rápido realmente, pero si ustedes quieren ir y tener más detalles, pueden ir a la edad de Pérgamo. Ahí lo van a ver bastante bien, en la edad de Pérgamo, en la edad de Tiatira. En el capítulo 13, esta es la historia de este dragón, todo el capítulo 13. ¿Ve? Desde que comenzó a tener un trono en la tierra hasta el final. Desde que había comenzado a ser no la Roma pagana, sino la Roma papal. Dense cuenta, es lo mismo. Es el dragón, es la historia de ese trono, de cómo lo fundó, de cómo lo hizo. Primeramente, vamos a leer de nuevo Revelación 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí están, ¿ven? Donde está el trono de Satanás. ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Cómo fue que lo logró? Fíjense, no eran los reinos paganos. Apocalipsis 13, no eran los reinos paganos. Los reinos paganos habían pasado. Babilonia, allá con Nabucodonosor, Alejandro Magno, los griegos, los medos persas, los romanos paganos. Esto que de lo cual está hablando aquí era el comienzo de la iglesia católica. Y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Lo mismo que Apocalipsis 12. El mismo dragón. Y en sus cuernos ahora decía, fíjense, ya no lo llama dragón. ¿Ve? Ahora lo está llamando bestia. Ya no lo llama Satanás, ahora lo está llamando bestia. Al igual que lo llama en Apocalipsis 11, donde lo leímos al comienzo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahí está la cosa. Fíjense que en el capítulo 12 nunca habla de un nombre blasfemo. Pero aquí está hablando de un nombre blasfemo. Porque ese nombre blasfemo es como se hace llamar la organización. ¿Cómo se hace llamar ese reino? ¿Cómo se hace llamar esa iglesia? Es la iglesia católica. ¿Ve? Es un nombre blasfemo. ¿Por qué? Porque la iglesia católica significa la iglesia universal.
y ellos no adoran a Dios. Ellos no creen en Dios. Es blasfemo por eso. Dicen que adoran y no adoran nada. Dicen que creen y no creen nada. En realidad su Dios es Satanás. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y entonces empieza a mostrar, ¿verdad?, los símbolos de eso. Y sus pies como el oso y su boca como león. Y el dragón, el diablo, le dio su poder y su trono y gran autoridad, su dominio. Todo el dominio que tenía Satanás en la tierra desde la caída, todo el dominio que tenía sobre los hombres, todo el dominio que tenía sobre las naciones desde la caída, todo el dominio, Él vino y se lo dio a esta iglesia. Todo el dominio ahora lo estaba ejerciendo y lo ejerce y lo ejercería a través de una iglesia. ¿No es algo engañoso? ¿No es algo terrible? ¿Ve? Todo dominio que tenía Satanás ahora lo iba a ejercer por medio de esta iglesia. Le dio todo su poder y su trono, ¿ve?, y su autoridad. Eso es algo muy tremendo. Es algo muy fuerte, si ustedes lo piensan bien. Tenía un nombre blasfemo. Cuando ustedes leen Apocalipsis 17, la misma bestia tenía ahora nombres blasfemos, muchos. Porque ya no era una iglesia nada más. Ahora tenía hijas. En el año 300, en Pérgamo, ella fue constituida. Y de allí fue que empezó el trono de Satanás en esa iglesia. Y después en Sardis llegó a tener hijas. Y Apocalipsis 17 lo que es la iglesia en el tiempo del fin. Esta iglesia mundana, esta iglesia mala, esta iglesia cuyo poder es por obra de Satanás. Es su trono, hermano. Es donde Él mora, es donde Él gobierna. ¿No es algo terrible eso? Hablar de que la iglesia que fue dada para adorar a Dios, fue dada para glorificar a Dios, a quien adora es a Satanás. Llenó los altares de estatuas y los llaman Dios. Estatuas de hombres muertos. Y le dicen a la gente: vayan, Él es su santo, Él es el que los intercede por ustedes. Y es mentira, son hombres muertos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces miren, cuando pasó de Roma de ser un imperio pagano a ser una iglesia llamada aparentemente cristiana, es aquí, ven, Revelación 3:13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Fue cuando pasó de ser pagana a ser papal. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Cómo es que lo adoran? ¿Cómo es? Cuando le sirven a la iglesia bestia, cuando le sirven en sus dogmas, cuando le sirven en sus credos, cuando le sirven con sus mentiras, con sus cosas del mundo, lo están adorando, porque esa es su esencia. La mentira y el engaño es su esencia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Vamos a leer aquí al profeta. ¿Están captándolo, hermanos? ¿De dónde viene el trono? Dice, este capítulo muestra, el capítulo 13, el poder de la iglesia católica romana y lo que ella hará por medio de la organización. Recuerden que esta es la vid falsa. Déjela que invoque el nombre del Señor. Solo lo hace mentirosamente. Su dirección no proviene del Señor, sino de Satanás. En el final se halla completamente identificada con la bestia. La ramera montada sobre la bestia bermeja claramente muestra que su poder es el de Dios de fuerza, Satanás, y no nuestro Dios, el Señor Jesucristo. La otra, el versículo 17
enfáticamente muestra que ella obtendrá dominio completo del comercio de la tierra, porque ningún hombre puede vender o comprar fuera de ella. Esto está afirmado en Apocalipsis 18, 19 al 17. 18, 9 al 17, donde habla de sus tratos con reyes, príncipes y comerciantes, los cuales todos tienen que ver directamente con Roma y con el comercio. En la tribulación ella ejercerá todo el dominio del comercio mundial. Todos tendrán que pasar por ella para comprar, para vender. Fíjense, Revelación 13, 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es la marca de la bestia. Y ninguno que pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, como él citó Apocalipsis 18, 19, vamos a leerlo. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, ¿quiénes son? Las grandes transnacionales, los grandes empresarios, la Biblia los llama mercaderes, han comerciado con ella, parándose lejos. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, se acabó el comercio. Hay algo que está pasando, es la tribulación. Ella está siendo destruida. Mañana lo vamos a ver. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas. Fíjense cómo es el hombre, hermano. Todo está siendo destruido, todo está siendo dañado. Y el hombre está todavía pensando en lo material, pensando en lo perecedero. Oh, qué importante es que nosotros hayamos sido rescatados de una vana manera de vivir como esa. El mundo entero está lleno de deleite, de oro, de plata. Los elegidos de Dios no tenemos oro, no tenemos plata, pero tenemos al Dios vivo viviendo dentro de nosotros. Mercancía de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Hermanos, han comerciado con todo, en todas partes están. En todas partes el dinero, el oro del mundo, son dueños de eso. Y canela y especias aromáticas, incienso, mirra, alíbano, vino, aceite, flor de harina. Cuando dice vino, mira, los licores, los whiskies, todo. Flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. ¿No se dan cuenta de lo que está diciendo allí? ¿Con qué comerciaban? Canela, especias aromáticas, incienso, mirra, alíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombre. Con razón vino su juicio. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento y llorarán y lamentarán. Es tremendo, hermano. Es dueña de todo el oro del mundo. Lo ha almacenado por siglos y siglos y siglos. No tenemos ni siquiera idea de las riquezas que tienen. ¿Y quién es el que está detrás de ella? El diablo. Fíjense cómo llegó a tener un trono en la tierra. Ya estoy terminando. La edad de Pérgamo.
Pérgamo, el trono y la morada de Satanás. Para muchos estas frases han sido simplemente gráficas en vez de ser verdaderamente históricas, pero verdaderamente son reales y la historia lo prueba. Pérgamo en realidad era el trono y la morada de Satanás. Así es como sucedió, porque en Pérgamo fue donde ella surgió. La iglesia católica surgió en Pérgamo durante el tiempo de Nicea. En ese concilio, allí fue fundamentada. Allí sus dogmas aparecieron. ¿Ve? Allí fue donde nació la Navidad con el Dios Sol. Allí fue donde fue instituido Padre, Hijo y Espíritu Santo en vez del bautismo en el nombre de Jesucristo. Allí fue donde fue instituido el purgatorio, cosa que no hay en la Biblia. Allí fue donde fue constituido un papa, cosa que tampoco hay en la Biblia. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Allí fue establecido su trono. Pérgamo no era un lugar donde Satanás originalmente moraba en relación a los asuntos humanos. Babilonia siempre ha sido literal y figuradamente su centro de operación. Fue en la ciudad de Babilonia donde la adoración satánica tuvo su origen. Entonces, ¿cómo llegó a Pérgamo? Pero ¿cómo es que Pérgamo llegó a ser la silla de Satanás si la silla fue Babilonia? De nuevo la respuesta está en la historia. Cuando Babilonia cayó bajo el dominio de los medos persas, el sacerdote rey Ataluz huyó de la ciudad y se fue a Pérgamo con sus sacerdotes y sus misterios sagrados. Allí edificó su reino fuera del imperio romano y prosperó grandemente bajo el cuidado del diablo. Así fue que nació ese trono, el trono de Satanás en la tierra, adorando. La iglesia adora a Satanás. ¿Es difícil creerlo? ¿Es difícil creerlo? Con dogmas, con credos, tergiversando la palabra. Ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿No ven cómo los poderosos de la tierra todos van a Roma? Todos van a presentarse delante de ellos, de allá del Papa. ¿Saben por qué? Ella es dueña de las riquezas del mundo. Ella es la única que los puede financiar con dinero para sus países. Y ellos van y le rinden pleitesía y honor y adoración. Y se arrodillan ante ella y le besan el anillo. Un día de estos, hermanos, esto que conocemos como un Santo Padre, eso es lo que llegará a ser la bestia. La bestia que fue y mató a los 2 testigos. La edad de Tiatira, ya estoy terminando. Satanás y su rebelión satánica están en ambas bestias. Está hablando de Apocalipsis capítulo 13. La bestia que fue herida de muerte, pero vivió de nuevo, fue la Roma pagana imperial, que cayó bajo el asalto de los bárbaros salvajes y por eso perdió su poder temporal. Pero ella recobró ese poder en la Roma papal. ¿Lo pueden ver usted? La nación que reinó sometiendo bajo sus pies a todos los demás, llegando a ser un imperio más poderoso que jamás se ha visto conocido. Al fin fue herida de muerte. Su poder, así como el control que ejerció por medio de ejércitos, estaba terminando. Pero bajo Constantino, ella volvió a vida, porque la Roma papas se han infiltrado en el mundo entero y su poder es absoluto. Ella utiliza reyes y comerciantes y en su venenoso poder religioso y financiero, ella está gobernando como la diosa de esta edad presente. Ella también es el dragón que estuvo esperando para devorar al hijo varón. Cuando naciese, Herodes trató de matar al Señor Jesús y falló. Después Jesús fue crucificado por los soldados romanos, pero ahora está en el trono. Ella fue, hermano. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar de pie. Quiero hacerles una pregunta, primer sello. Después de que Cristo fue quitado de la tierra al fin de los 3 años y medio
de su ministerio. ¿Cómo es que fue destruido el templo? ¿Quién lo destruyó? Fue Roma, ¿cierto? Fue Tito, el general romano. Él destruyó el príncipe. Ahora, fíjense en este tipo. Cuando nació Jesús, la bestia bermeja se paró ante la mujer para devorar a su hijo en el momento que naciese, ¿correcto? ¿Quién fue el que trató de devorar al niño cuando nació? Roma. Allí está la bestia bermeja. Aquí está el príncipe y la bestia. Allí los tienen todos exactamente igual. Los quiso devorar, pero Dios lo arrebató al cielo para que se sentara en su trono. Cuando la iglesia suba, entonces Él cambia de anticristo, lo cual ha venido desde Pérgamo, donde estaba su trono. Estaba su trono, el Papa allí está coronado y un espíritu anticristo está dentro de él. Pero un día Satanás mismo vendrá. Cuando la iglesia suba, entonces Él cambia de anticristo. Esta iglesia tan grande y tan bonita, pero entonces llega a ser la bestia. Ojalá yo pudiera hacer que la gente vea esto. Recuerden, el anticristo y la bestia es el mismo espíritu. Allí está la Trinidad. Sí, Señor, son etapas del mismo poder diabólico. Recuerden que Nicolaíta tenía que ser encarnado antes de poder ser coronado. Ahora fíjense en estas tres etapas. En la primera etapa, él es llamado anticristo. En la segunda es llamado falso profeta. Y en la tercera es llamado la bestia. Esa es la bestia que estaba siendo hablada en Apocalipsis capítulo 11. Es el diablo. Y allí está el trono de Satanás. En esa iglesia, en ese lugar. Y bajo la quinta copa, ese trono llega a llenarse de tinieblas. Bueno, mañana vamos a ver un poco de eso. ¿Han entendido algunas cosas? Bueno, fue un poco rápido, pero espero que el Señor Jesucristo les dé algún entendimiento de estas cosas. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, por este tema. Es duro, es difícil todas estas cosas. Pensar en esto, pensar en la condición de este mundo, es sorprendente también. Pensar que lo que es llamada la iglesia universal, la iglesia denominacional, con sus nombres que parecen buenos, pero son nombres blasfemos, porque allí no se adora a Dios. Todo es dinero. Todo es adoración falsa. Señor, ayúdanos. No quisiéramos ser de ese grupo. No quisiéramos formar parte de eso. Quisiéramos ser un pueblo separado. Un pueblo que se agarre de tu palabra, Señor. Por lo tanto, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú nos des entendimiento y revelación, Señor, de estas cosas. Que las pongamos en nuestro corazón y que caminemos este camino, Señor, en temor y temblor, creyendo tu palabra y poniéndote a ti primero, Señor. Que nuestra propia vida, que nuestras propias cosas humanas, porque hacerlo de la manera humana es adoración a Satanás. Pero hacerlo de acuerdo a tu palabra es darte a ti la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta el día de mañana.